Grupo Ortiz te ofrece en un solo lugar todo lo que tú quieres encontrar. Consorcio Computelectronic Plaza SAC, donde encontrarás de todo para tu computadora, laptop, tablets, además venta y accesorios para celulares. Gimnasio Fitness Planet SAC, con máquinas modernas de última generación para mantenerte en forma. Baño Sauna Spa Aruba SAC. Contamos con cámaras secas, cámaras de vapor, duchas españolas y más. Tu cuerpo y mente merecen relajarse. Cancha sintética Las Terrazas de Ortiz SRL, para que practiques tu deporte favorito. Atención las 24 horas. Grupo Ortiz, te esperamos en la avenida Nicolás Ayllón 15498 AT. Grupo Ortiz. Porque ahora ya no existen fronteras y gracias a la tecnología podemos estar más cerca. Y para ello tenemos una nueva alternativa televisiva, directo a tu CPU, con el periodista Jorge Carrión. Un programa especial con invitados internacionales desde todos los rincones del mundo. Ahora en las pantallas de Telestar Televisión, Canal 3 Lima, Supercable. No se lo pierda. Hola, bienvenido a la Feria Internacional del Libro de Lima. Agradecemos que nos acompañen en esta oportunidad a presenciar el evento Conversatorio, Ficción y Violencia, una mirada narrativa peruana contemporánea, que estará a cargo de Paolo de Lima, Gabriel Saxton Ruiz y Judith Paredes. A continuación procedo a leer la biografía. Paolo de Lima, poeta y crítico literario, ha publicado los poemarios Cansancio y Mundo Arcano. Sus poemas, artículos y ensayos han sido publicados en diversos libros y revistas nacionales e internacionales. Obtuvo el primer premio ensayo otorgado por la Asociación Canadiense de Hispanistas al mejor trabajo de un estudiante de un departamento de español en la Universidad Canadiense durante el periodo 2004 y 2005. Sus poemas han sido incluidos en Boreal, Antología de Poesía Latinoamericana en Canadá, y en Caudal de Piedra, 20 poetas peruanos, Antología de Román.
Gabriel Saxton Ruiz, docente y crítico literario, profesor titular de la literatura latinoamericana de la Universidad del Verbo Encarnado en San Antonio, Texas. Obtuvo su doctorado en literaturas hispánicas de la Universidad de Tennessee, Estados Unidos, en el 2010 con una especialización de literatura hispanoamericana en el siglo XX-XXI. Es el autor del libro Forasteros en Tierra Extraña, 2012, un estudio sobre la nueva narrativa peruana y la violencia política. En el 2019, junto a César Ferreira, coeditó una monografía titulada La narrativa de Jorge Eduardo Benavides, textos críticos. Sus artículos han aparecido en diversos medios académicos y Estados Unidos, Inglaterra, Cuba y Perú. También ha publicado varias traducciones literarias de escritores contemporáneos y a finales del 2022 publicó Paciencia Partida. Judith Paredes, licenciada en literatura por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Cuenta además con un doctorado en literatura peruana y latinoamericana y 2 maestrías. En términos de periodo, 3 periodos se pueden establecer. El primero va desde el año 80 hasta el 92, ¿no? El inicio del ILA, ¿no? Con la quema de la ánfora de Chuchi, hasta el 5 de abril, ¿no? El autogolpe y la captura el 12 de septiembre, ¿no? De Guzmán. Bien, yo tengo un trabajo que lo pueden encontrar en internet en torno a un libro llamado Los Ilegítimos, publicado en el año 75 con ediciones Narración, de Leonardo Pérez Guaranca, que tiene una pésima reputación porque fue líder de una columna, Sendero Luminoso, lideró la peor masacre de Sendero Luminoso en Canamarca. Si bien hay un libro de un investigador estadounidense, Mark Cox, que relativiza, porque no hay seguridad, hay testimonios, no hay certeza, el autor desapareció, en fin. Bueno, el hecho es que independientemente de esta parte de su historia biográfica, él publicó un libro en el año 75, Los Ilegítimos, que tiene un cuento, el último, que yo lo uso para establecer el inicio de la literatura peruana sobre la violencia política. Y es un cuento que se sitúa en Ayacucho en el año 69, durante el gobierno de Velasco Alvarado. Velasco Alvarado anuló la gratuidad de la enseñanza y entonces hubo una protesta muy grande en Ayacucho que fue develada con muchos muertos, ¿no? Y entonces este cuento de Pérez Guaranca lo que hace es ponerse en la mente de un estudiante herido que está en medio de los dos fuegos, ¿no? de la represión, digamos, y de sus compañeros que están en lucha de estudiantes, y hay una voz como que habla en nombre del personaje que claramente se puede establecer como que es la voz del partido, ¿no? El Partido Comunista, que le dice: no decaigas, te está dando la sangre derramada por la revolución, en fin, todo este tipo de discurso senderista está ahí en este cuento de Pérez Guaranca. Y entonces, si consideramos que este hecho del 69 marca el inicio, ¿no?, de la decisión de Sendero Luminoso de trabajar durante los años 70 para ya en el 80 lanzarse con la lucha armada, entonces este cuento de Pérez Guaranca, el último de Los Ilegítimos, tenemos que tenerlo en cuenta. Luego hay otro cuento de Fernando Ampuero llamado El Departamento, que apareció en el 82 en su número, que es el que de manera más tradicional se ha considerado el primero, porque tiene que ver con una conversación de dos intelectuales, lo que se llama hoy día, con esta retórica que callar, podemos decir, o digamos, intelectuales de la pequeña burguesía ilustrada, más bien en términos clásicos, hablan de una anécdota de un X que por error lo desaparecen, entra en su departamento y lo secuestran, ¿no? Entonces un poco habla de la inseguridad política que ya se vivía en Lima desde una conversación de café en la avenida Arenales, me parece, ¿sí? Ese cuento de Ampuero es, digamos, el primero que más o menos da cuenta de esto,
de esta relación. Ave de la noche, que es del 96, y La sangre de la aurora de Claudio Salazar, que es del 2013. Pilar Lully, en este libro de cuentos, nos presenta la sombra del terrorismo, y que atraviesa espacios y cuerpos. Me interesa sobre todo el trabajo que los autores desarrollan a partir de los personajes femeninos. Voy a nombrar específicamente de Ave de la Noche las chicas de la yogurtería, ¿no? Y Tomando el sol en el club. En estos dos cuentos la sombra del terrorismo aparece, ¿no? En las chicas de la yogurtería el espacio es Ayacucho. Muchas gracias a la Cámara, a la Feria del Libro y a mis colegas por sus excelentes ponencias. Debo confesar que siempre me resulta un poco complicado hablar de la violencia política y la narrativa peruana aquí en el Perú. A pesar de haber estudiado mucho el tema, escribí mi tesis sobre el tema, he leído un montón de libros en los últimos 15, 20 años de mi carrera. Resulta 1000 veces más fácil hablar de esto en otros países. Debo ser sincero porque cada vez que lo trato aquí, veo al público y dice, ¿y este gringo qué nos va a contar de la época de violencia si nunca ha vivido en el Perú? O sea, he pasado temporadas, mi mamá es limeña, ¿no? Pero yo no he vivido lo que ustedes experimentaron en los años 80 y 90. Yo estoy acá un mes, 2 meses, ¿no? Entonces yo lo que pensé que iba a tener un poco más sentido en mi intervención esta tarde era hablar un poco de la recepción de algunas obras peruanas y no peruanas que hablan del tema de la violencia política, ¿sí? Porque como he mencionado, ha sido todo un boom, ¿verdad?, de obras en las últimas 2 décadas, ¿no?, que han recibido muy buena crítica, no solamente aquí en el Perú, sino en otros países hispanohablantes, ¿no? Ya hemos mencionado a esos 2 premios importantes, ¿no? El premio Herralde, que ganó Alonso Cueto por su novela La Hora Azul, y Abril Rojo de Santiago Roncaillo, que ganó el premio Alfaguara. Y resulta que esas 2 novelas, al ser traducidas al inglés, también gozaron de un reconocimiento muy importante. Y esto lo quiero destacar, ¿no? Porque yo soy traductor literario. Aquí es mi último libro, que es un regalo para para mi familia peruana, ¿no?, y para todos los peruanos, pero especialmente a los peruanos en la diáspora, ¿no?, los peruanos que no hablan español, ¿no?, pero que quieren acercarse un poco a la cultura literaria del Perú. Y una cosa, o sea, en Estados Unidos y bueno, en el Reino Unido, ¿cuál es el porcentaje de libros que son traducciones? ¿El 10, el 15%, el 20%? No, el 3%. El 3% de las obras publicadas son traducciones, ¿ya? Ese es un número chiquitito, ¿verdad? Y de ese 3%, ¿cuáles serían textos literarios y textos literarios del español al inglés, ¿no? Y luego, ¿cuáles serían esos textos peruanos, ¿no? O sea, que ya estamos viendo que es un número así muy reducido, ¿verdad? Entonces, bueno, sale La Hora Azul, The Blue Hour, de Alonso Cueto, traducido por Capo Frank Wynne, que es una máquina de traductor irlandés, que no solamente ha traducido a Cueto, sino a Andrés Caicedo, a varios autores españoles y latinoamericanos, y también franceses. Y hace poco quedó finalista en el premio Booker, o sea, un reconocimiento súper importante. Y resulta que ese año, cuando publicó Blue Hour, la traducción de Cueto, ganó el premio País Inclán. O sea,
un reconocimiento muy importante para los traductores. Por otra parte, Roncaiolo también, la traducción de Abril Rojo, Red April, fue traducido por Edith Grossman. Y Edith Grossman es probablemente la traductora, una de las traductoras más importantes del siglo XX, siglo XXI. Ha traducido obras así, no sé si ustedes lo han leído, pero sí, la nueva versión de Quijote, ¿no? Por ejemplo, es de esa categoría. Varias obras de Vargas Llosa, de García Márquez, ¿no? Y con su traducción de Abril Rojo también ganó un premio muy prestigioso que se llama Independent Fiction Prize. O sea que resulta que estas dos obras que tratan el tema de la violencia política, que fueron premiados en España y a lo largo del mundo hispanohablante, también recibieron ese reconocimiento en Estados Unidos y en Inglaterra. Por otra parte, también hay que hablar de la figura de Daniel Alarcón, que es también como yo, un peruano gringo que escribe en inglés, ¿sí? Su primera novela, Radio Ciudad Perdida, Lost City Radio, ganó muchísimos premios también, becas, grants, todo tipo de cosas. Y es otro autor que aunque escribe en inglés, y escribe más para un público anglohablante, también, ¿no? Se enfoca en la realidad de esa época del terror. Ya hemos hablado de La sangre de la aurora, de Victoria Salazar, y que también ganó un premio, el Premio de las Américas, y su traducción por Elizabeth Pryor también, otra cosa que ha recibido muy buena crítica, ¿sí? O sea que me parece importante no solamente hablar de cómo ha sido la recepción en el Perú, en América Latina y en España de estos textos, pero sino también cómo ha sido esa aceptación o recepción en el mundo angloparlante. Ahora, la figura de Alarcón también ha dado espacio a autores que súper conocidos aquí en el Perú, pero que tal vez no hayan podido, sus obras no han viajado fuera del país mucho, ¿no? Y en una revista, en un número especial, ya después de publicar Lost City Radio o Radio Ciudad Perdida, publicó en A Public Space un número dedicado a la literatura peruana. Y de los 6 o 7 cuentos ahí, todos hablaban de la época de terror. Y ahí, sí, también está Roncaiolo, pero luego ves a Miguel Gutiérrez, Oscar Colchado, José de Piero, Julio Durán también. O sea que Alarcón ha sido una figura muy importante, y es una figura muy importante a la hora de difundir la literatura peruana fuera del país y del mercado literario angloparlante. Ahora, otra cosa también que yo quería mencionar, ¿no? Es la novela gráfica o los cómics. Aquí en el Perú tenemos a Jesús Cosío, y también aquí súper conocido, ¿no? Pero luego sus cómics sobre la violencia política también han sido traducidos al inglés, han aparecido en diversas fuentes como Words Without Borders, Palabras Sin Fronteras, Asunto, o sea, todo tipo de revistas muy importantes, ¿no? Y acá está haciendo así cómics, pero mostrando otra manera de hablar de esos momentos trágicos de la historia reciente del país. También quiero mencionar brevemente a otros títulos que salieron, uno en los 90, o sea, la segunda etapa que estabas mencionando, que se llama The Dancer Upstairs, de Nicholas Shakespeare. ¿Te acuerdas? Que luego se hicieron en película, ¿no? La hicieron una película
Sí. Que salió a mediados de los 90, ¿no? Pero, y un poco antes de eso, el video de un grupo de rock, fusión metal, que se llama Rage Against the Machine, tiene una canción que se llama Bomb Track. Yo creo que esas imágenes de Bomb Track y la película de Nicholas Shakespeare, hasta cierto punto capturaron así la imaginación que tenían muchos en Estados Unidos de lo que estaba pasando en el Perú, ¿no? Que era una visión un poco incompleta de lo que era el conflicto, especialmente el video de Bomb Track, que hacía referencia a la captura de Abimael Guzmán y luego ese circo mediático, ¿no? Cuando estaba ahí en esa jaula y todo. Pero aún así, o sea, esos años despertaron un interés así, yo creo, notable por parte de los críticos, los lectores y todo. Y hasta ya hace 2 años salió una novela que también ha recibido muy buena crítica, y no sé si lo han presentado aquí en Perú. Ya llevo 2 años fuera o sea, no he visitado al Perú en 2 años, pero la novela se llama The Gringa, La Gringa, ¿no? Y es una ficcionalización de la vida de Lori Berenson, ¿no? La que era, que militaba en RTA, ¿no? Y es una suerte de lo que llamamos en Estados Unidos white saviorism, ¿no? De idealismo de un norteamericano con plata, ¿no? que viaja a otros países y intenta fomentar revolución y no sé qué, pero es una novela muy lograda desde mi punto de vista. Y para mí me resulta así curioso, hasta en 2021, ¿no? Hay escritores norteamericanos volviendo a este tema, ¿no? Bueno, y se nota que sigue siendo un tema así candente, ya unos años después de lo que era la parte más dura del conflicto. Sé que hoy en día estamos viviendo otro tipo de conflicto, ¿no? Pero no, yo creo que es un tema que va a seguir dando mucho que hablar, y me alegro mucho de que hayas mencionado a mi gran amigo Mark Cox. Estudiamos en la misma universidad, pero distintas épocas, en Tennessee, y él ha hecho, yo creo que también un trabajo importantísimo, ¿no? Especialmente desde la Academia Norteamericana, para visibilizar a varios autores que sin él y sin otros así críticos se hubieran quedado solo aquí en el Perú, ¿no? Y bueno, yo creo que sí, y podemos, tenemos un minuto para preguntas, pero última cosita, en este libro que de las obras peruanas de las últimas 2 décadas, sí que hay como 5 o 6 relatos que hacen referencia a la época del terror, porque sigue siendo, como he dicho antes, ya un tema candente todavía. Gracias. La pregunta sería básicamente en base a la estadística que nos ha dado Gabriel, que estamos siendo traducidos al 0,3%, ¿no? O sea que eso es a nivel genérico para el idioma nuestro, ¿no? Para nuestra literatura. ¿Cuál sería el nivel el porcentaje, ¿no? Por ejemplo, conversando con un gringo neto, ¿no? Sobre el hombre que nos convoca, que es César Vallejo, ¿no? Y él le decía, oye, tenemos un concurso periodístico, literario y poético que se llama Notas Migratorias de César Vallejo, ¿no? A nivel de Sudamérica. Y él me dice, me voy a las librerías acá en Estados Unidos, trato de encontrar un libro de César Vallejo, ¿no? Pero en inglés, ¿no? Y no lo hay. Y si lo encuentro, no sé, tengo que tener con una lupa, o no sé quién me puede dar ese dato,
Si tú me lo proporcionas, encantado, yo puedo participar. Imagínate, el hombre que nos convoca, el poeta, ¿no?, de los Heraldos Negros, de Trilce, de España, aparte de mí, este cáliz, no figura traducido en lengua anglosajona. Es difícil. Coméntanos un poco sobre eso, porque de verdad que da dolor, ¿no?, que estamos en la Feria del Libro y no se haga un esfuerzo, ¿no? Acá tenemos miles de íconos sobre Vallejo. Nos hace falta, creo que eso, ¿no? Sí hay traducciones, pero como has mencionado, son difíciles de encontrar. Y si uno hace una búsqueda en Amazon o ebooks.com, vas a encontrar también una traducción del tuxteno, ¿no? Pero el precio, es como irte a comer en el Central, ¿no? O sea, yo no puedo, me encantaría, pero sí, está complicada la cosa, o sea, debo reconocer, ¿no? Y no paga. O sea que esto es un trabajo de amor, ¿no? Y claro, es algo que, como yo soy profesor universitario y doy clases de español e inglés, ¿no?, para mis estudiantes que no hablan español, yo quiero seguir ofreciéndoles cuentos peruanos, novelas peruanas, y es difícil, ¿no? Por eso hice este libro, pero ya, o sea, la cosa está cambiando, o sea, ese 3%, y hay hasta un blog, ¿no?, que se llama The 3%, para traductores, está cambiando. O sea, en los últimos años hay más y más revistas dedicadas casi exclusivamente a la traducción, y una que acaba de cumplir su 5º aniversario, que se llama Latin American Literature Today, que además tiene una sección, en cada número tiene una sección dedicada a la traducción, no solamente del español al inglés, sino también de idiomas originarios, ¿no? O sea, de distintos idiomas indígenas al inglés y al español también. O sea que están haciendo un gran trabajo, y resulta que la violencia política o la violencia en todas sus formas es uno de los temas sobresalientes de casi todos los números que sacan. Diría 3 o 4 años, cuando me escriben estudiantes que están empezando la tesis, que también han leído mi tesis, ¿no? Me dijo, ¿por qué te enfocaste en estos autores tan conocidos, tan populares? Yo, bueno, porque yo empecé la tesis en 2007, que tampoco eran tan conocidos fuera del Perú, ¿no? Pero yo les estoy dando otros nombres para poder visibilizar otros discursos, otros proyectos literarios peruanos, ¿no? Porque ya tenemos mucha crítica de estos autores, ya tienen mucho espacio, y yo creo que ahorita es un momento muy importante de también explorar todo lo que este país tiene en cuanto a su riqueza literaria. Gracias por su presencia. ¿Qué tal, amigos? Nos encontramos en la Feria del Libro, como sabemos, pues homenajeando al poeta de los Heraldos Negros, de Trilce, de España, aparte de mí este cáliz, de Tungsteno, de Confesiones al pie del Kremlin, no solamente poeta, también periodista. Nos dicen que por ahí César Vallejo en algún momento escribió de deporte en su tiempo, ¿no? Imagínense la dimensión de Vallejo. Y hoy tenemos pues a uno de los invitados a esta Feria del Libro, que no nació en Perú, su madre nació en Perú, y creo que es un buen ejemplo de lo que significa la migración, ¿no? A propósito de nuestro concurso periodístico literario Notas Migratorias César Vallejo, a manera de introducción vamos a pedirle a Gabriel Saxton Ruiz que nos cuente un poco cómo es que su madre llega a los Estados Unidos y cómo es que se genera, Gabriel, cómo es que apareces en el mundo. Bueno, bienvenido. Gracias. Pues resulta que mi papá, que es de Nueva York,
vino al Perú en 1972, ¿no? Por su trabajo, y ahí conoció a mi mamá en una fiesta, o sea, era una especie de citas ciegas, ¿no? Y bueno, mi papá era diplomático, pero de Estados Unidos, y estaba trabajando en la embajada gringa acá. Y nada, en esta fiesta, que creo que fue una fiesta con Radio Miraflores o no sé qué, ¿no? Ahí se conocieron porque en esa época mi papá trabajaba mucho con la prensa. Era un oficial que se metía mucho en la radio, en la prensa, en los periódicos, ¿no? Y ahí se conocieron y bueno, como dicen, el resto es historia, ¿no? ¿Y se fueron para allá? Y no, o sea, sí, o sea, regresamos a Washington. Yo nací en Washington en 1976, pero seguimos la carrera diplomática de mi papá, ¿no? ¿Siguió viajando por el mundo? Seguir viajando cada 2 o 3 años, o sea, a Islanda, a Bélgica, a España, Nicaragua, Madagascar. Era una experiencia muy, muy bonita, pero siempre teniendo al Perú presente. Como dije ahora en la presentación, nunca he vivido aquí en el Perú, pero he pasado temporadas y siempre he sentido esa peruanidad, ¿no? Porque mi mamá siempre me lo inculcaba, ¿no? Claro. Por ejemplo, claro. El hecho de que te comunicaras cuando bebé, ¿te comunicabas en inglés o en español? ¿Cómo era? Yo a los 6 meses nos mudamos a Reykjavik, en Islandia, ¿no? O sea que mi primer idioma era una suerte de mezcla entre inglés, español, islandés, ¿no? Una cosa rara, pero ya a los 3, 4 años yo ya podía identificar, ¿no? Que cuando yo hablaba con mi mamá, yo estaba hablando otra cosa y hablaba otra cosa con mi papá, ¿no? Y así siempre ha sido. O sea, ¿te hiciste bilingüe desde bebé prácticamente? Desde bebé, sí. Y ahora yo creo que lo que siempre les digo a mis estudiantes, la lengua oficial en esta clase es Spanglish, ¿no? Porque sí, yo puedo comunicarme en los 2 idiomas, pero a veces hay unas palabras perfectas según el contexto en español y otras que funcionan mejor en inglés. Y así me gusta manejar las cosas. Se podría decir que hay algunas palabras que no tienen traducción, ¿no? Yo creo que sí. Hay algunas expresiones que... Por ejemplo. Guachafo, por ejemplo. ¿Cómo la traduces al inglés? Es que me cuesta un poco. O sea, tacky, pero tacky no tiene esa misma carga. Esa es una palabra, yo creo que... Esa carga emocional. Sí. Sí. Ahora, sí. Y una del inglés que no podamos traducirla acá, ¿cuál sería? Por ejemplo, una expresión. Tendría que pensarlo un poco, pero es que también hay algunas... Y tú eres traductor, ¿no? Sí, soy traductor. ¿Sabes? Lo estaba hablando hace poco con unos colegas. Hay algunas expresiones que solo se utilizan en Estados Unidos, en el inglés de Estados Unidos, por algunas leyes así racistas que ha tenido el país. Y hay una que es una expresión de I grew up on the wrong side of the tracks, ¿verdad? O sea, que es si lo estoy traduciendo literalmente, yo crecí en la peor parte de la estación de tren, ¿no? O sea, de los tracks. De los tracks, ¿no? Ferroviario, ¿no? Ferroviario, sí. Donde duermen los indigentes, claro, donde... Pero el tema es que muchos pueblos en Estados Unidos estaban divididos así, ¿no? Para evitar que ciertas personas, especialmente los afroamericanos, tuvieran acceso a los otros barrios, ¿no? Es todo lo que se llama redlining, o sea, son leyes así, y a veces, o sea, esas expresiones son un poco difíciles de traducir, sí, o sea, tienes que explicarlo. Claro, o sea, claro, porque por ejemplo, en el tren de Nueva York, literalmente hay gente que vive. Claro, ¿no? También. Vive, no tienen casa, viven ahí, ¿no? También. ¿No? Comen ahí, prácticamente tienen un mundo, un subterráneo, ¿no? Y las leyes no lo impiden porque es tan grande que creo que hasta el Estado neoyorquino pierde el control sobre eso, ¿no? También. O sea, es un mundo, sí. ¿no? Es un mundo, ¿no? Ahora, cuando te dedicas a ya
avanzar en tu edad, ¿no? Comienzas a darte cuenta de esos dos idiomas o varios idiomas que tienes ahí en mente. ¿Con cuál te identificas más? ¿Con el inglés? ¿Con el español? ¿Con el islandés? No sé, ¿te pasó algo? No, ya, eso ya no. Lo dejaste por ahí. Lo dejaste. Ya, a los 3 años ya creo que... Ya. ¿Cómo fue? Pero, ¿sabes? Para mí todo depende del tema, ¿no? O sea, si estoy hablando de comida, si estoy hablando de fútbol... Pero eso es ahora, pero en el momento... No, en el momento era una mezcolanza, la verdad. O sea, entre la familia siempre era un Spanglish también, o sea, una mezcla siempre. Ahora, con los amigos era diferente, o sea, y todo dependía, si ellos también hablaban español, yo creo que la lengua franca era también el Spanglish, ¿no? ¿Tu mamá nunca dejó de tener contacto con el Perú, con el idioma, jamás, con su idioma? No. Y de hecho, ahora que mi papá se jubiló, dividen su tiempo entre Washington y Lima. Y están aquí ahora. Pasan muchas temporadas aquí. Sí, porque acontecen algunas situaciones extrañas, ¿no? Por ejemplo, te cuento una. 2 padres peruanos o hispanos, ¿eh? No solamente con los peruanos pasa, viviendo en Estados Unidos, y el hijo crece y siempre se comunican en inglés y no le enseñan el español. Y se sienten como que dicen, no, yo quiero que mi hijo sea distinto. No sé, ¿a qué le llaman distinto, no? Hay como una especie de trauma, ¿no? Con su propia identidad. Claro. Siendo ellos, los 2 padres, en el caso tuyo todavía había una excepción, ¿no? Porque el padre es de habla inglesa y tu madre de habla hispana. Bueno, todavía se podía permitir eso. Pero no se entiende cuando ya los 2 papás son de habla hispana y aún así no se sienten identificados con sus raíces. Tratan de despegarse, ¿no? Ya... Yo creo que es un poco complicado también, porque, o sea, yo creo que ese sentimiento de sentir algo de rechazo, ¿no? Cuando están en el colegio, y no solamente estamos hablando de cuestiones lingüísticas, sino también culturales. O sea, si tú vienes con tu lonchera, con comida así diferente, ¿no? Y cuando eres niño, pues hay esa tendencia de querer ser parte del grupo, ¿no? Sí, sí. Y yo creo que también los papás quieren evitar que sus hijos tengan un acento fuerte, ¿no? Pero a fin de cuentas me da mucha pena, ¿no? que los hijos pierdan esa identidad, ¿no? Que es tan importante. Y otra cosa que también suele suceder es que ya dejan de viajar por muchos motivos diferentes, pero no vienen. Y con eso también se pierde mucho, ¿no? Y felizmente... En el caso tuyo, ¿cada cuánto tiempo ha sido tu periodicidad en Lima, en Perú? Yo diría, ahora ya de adulto intento venir una vez cada 2 años, y si tengo plata, si la universidad me puede subvencionar un viaje o algo así, ¿no? Si me administro mejor, ¿no? Pero sí, yo pasé una temporada sin regresar al Perú, como 5 o 6 años, ¿no? Y cuando regresé, yo lo veía así completamente diferente, ¿no? Todavía había ciertas cosas que sí, estoy aquí en Perú, o sea, el olor, el ambiente, el caos, ¿no? El tráfico, todo eso, o sea, que a mí me encanta, ¿no? Claro, y la comida, me imagino. Bueno, la comida me fascina. O sea, ¿educaste con la gastronomía peruana? Claro. No. Eso sí. ¿Tu mamá es una experta en platos peruanos? Sí. Y yo soy un experto en comerlos. No, pero mi papá también. O sea, somos fanáticos, y cada vez que regresamos acá siempre es muy difícil porque queremos volver a los restaurantes que conocíamos, y todo el mundo, no, tienes que ir a este sitio. Y acaba de abrir otro. Y acá, lo que más se habla en el Perú es de comida. Claro, ¿no? Claro. Ahora, en la ponencia que tenías estábamos tocando la parte de la violencia en el Perú, ¿no? A través de la literatura. Pero si nos ponemos a observar, ¿no? El drama de repente de la violencia en el Perú en relación a nuestros países hermanos, ¿no? Donde vemos que si aquí estamos en dificultades, por ejemplo, económicas, ¿no? Hay países vecinos que están en el inframundo, ¿no?
¿Cómo se ve desde Estados Unidos, por ejemplo, esos contrastes entre Argentina, por ejemplo, que tiene su moneda, pero prácticamente desintegrada, ¿no? Claro. Venezuela, en una situación atroz, incluso para sobrevivir, no solamente para vivir. Y en el Perú, conversando, como tú acabas de conversar ahorita, oye, ¿a dónde podemos ir a comer? Tienes hasta para elegir. O sea, estamos en un nivel diferente. ¿Cómo lo ven ustedes, tú que vives por allá? Yo creo que depende también, o sea, porque también, o sea, si soy sincero, también hay mucha ignorancia en Estados Unidos y hay esa tendencia de generalizar todo el continente. Y piensan que todos somos lo mismo, ya se acabó. Todo, y luego hay esos estereotipos de siempre, ¿no? Que el Perú es narcotráfico, es cocaína, ¿no? Y que antes era violencia política, era terrorismo, ¿no? Pero sí, fíjate que la comida ha sido un aspecto de la cultura peruana que yo diría en los últimos 20 años no solamente ha sido un éxito tremendo aquí, o sea, todo ese boom gastronómico, pero cada vez más y más el impacto que eso tiene en Estados Unidos. Ya todas las ciudades así importantes de Estados Unidos tienen buenos restaurantes peruanos. En San Antonio, donde vivo yo, acaban de abrir un restaurante el año pasado que se llama Leche de Tigre. Fenomenal, espectacular. Buen nombre. Excelente restaurante. Pero antes teníamos 2 o 3 restaurantes peruanos, pero este es el primero. Donde te preparan una buena leche de tigre. Bueno, pero que intenta ofrecer algo diferente, claro, ¿no? Algo con una estética diferente. Que aspira un poco más, ¿no? Pero los otros restaurantes también, desde mi punto de vista, son buenazos. Ahora, para los que no generalizan, bueno, los gringos que generalizan son aquellos que dicen, bueno, Sudamérica una sola y para mí es un solo problema. Claro. Pero hay algunos que sí se toman la tarea, ¿no? De ir clasificando, ¿no? Y, por ejemplo, se dedican a investigaciones, a estudios, analistas y no sé qué más. ¿Cuál es la tendencia? ¿Cómo está el Perú? Yo diría que es un país muy heterogéneo, muy diverso, y eso es lo que pensarían ellos también, pero que todavía sufre de unos problemas así de desigualdad que no han podido superar hasta la fecha, y algunos proyectos han intentado remediar ese problema, pero se han quedado muy cortos y yo creo que también, si saben algo de la política peruana, ¿no? Y saben que 5 de los últimos 6 presidentes han pasado un tiempito en la prisión o están en la prisión ahorita, ese es un detalle que llama mucho la atención. Claro, ahora... Pero en cuanto al Perú, como o sea, para los que vienen a visitar, yo creo que la gran mayoría se quedan encantados. En comparación, claro, con los países vecinos, olvídate, claro, no hay nada que hacer. Claro, sí. O sea, no hay nada que hacer, ¿no? Y la gente está viajando, la gente está viniendo acá, y están explorando mucho más que solamente Lima, Cusco, Machu Picchu, ¿no? O sea, ya yo tengo amigos que me están preguntando, oye, ya hice Lima, ya hice Cusco y Machu Picchu, quiero volver, pero también quiero hacer algo más, ¿no? Y también, ¿no? Ya yo diría que hay una especie de boom turístico también en la selva hasta cierto punto, ¿no? Sí, Tarapoto, ¿no? Tarapoto, y yo tengo un primo que vive en Tarapoto ahora. O sea que en ese sentido también yo estoy viendo un cambio. Claro, se está consolidando el país, ya no solamente Lima, no el Perú le llamado Lima, sino el Perú, claro, y sus diferentes puntos olvidados, muchos de ellos, ¿no? Y eso perdona que te interrumpa, pero cuando esa última pregunta en la ponencia, ¿no? Que tiene que ver con autores de provincia, ¿no? Ese también es parte de todo ese proyecto, ¿no? que está por hacerse un poco más, ¿no? Difundir obras de autores
no limeños, ¿no? Que no forman parte de este círculo vicioso. Claro, a veces, círculo vicioso. Claro, así porque es. siempre estamos dando vueltas alrededor de lo mismo. Sí. Ahora, también dentro de ese círculo vemos que, por ejemplo, la Feria del Libro está totalmente identificada con el poeta César Vallejo, ¿no? Y hay infinidad de libros y todo en español. Pero conversábamos ahí en la ponencia de que hacia lo anglosajón, pues es mínimo, ¿no? Tenemos un porcentaje de 3%. ¿Qué se puede hacer, más allá de la respuesta que diste allá, qué se puede hacer para revertir eso, ¿no? Porque, por ejemplo, esta Feria del Libro está gastando, pero está gastando en español. ¿Por qué no intentar hacer esto en Estados Unidos, por ejemplo? Por mí, yo creo que sería un trabajo ¿necesario? Y tal vez, ¿no?, una manera de hacerlo sería una colaboración cultural entre los gobiernos de ambos países, claro, o sea, Estados Unidos y el Perú. Y teniéndote a ti como traductor, bueno, y así como tú, hay varias personas hay varios traductores que estarían dispuestos, ¿no es cierto? Sí, no, y otro dato así curioso es que, claro, se están traduciendo a los que publican en Alfaguara y en Planeta y todo eso, sí. Los principales. Pero también hay traductores que están... ahorita dentro de poco va a salir una traducción de Augusto Higa, ¿no? El autor que acaba de fallecer, ¿no? Nikkei peruano. Hay Words Without Borders, esta revista, Palabras sin Fronteras, sacó un número especial dedicado a la literatura Nikkei y Tuzán del Perú. O sea que ya están abriendo espacios como nunca y es un buen momento, pero sí, hace falta un poco más de fondos, de subvención, no solamente de gobiernos, sino también yo creo que de empresas privadas para hacer ese trabajo. Y yo diría que un congreso, un año en Perú, otro año, o sea, un año en el Perú, otro en Estados Unidos, ¿no? De colaboración para visibilizar un poco más la riqueza literaria y luego contratar a traductores, ¿no? Especialmente traductores así como yo, peruano gringo, ¿no? Que somos muchos, ¿no? Le daría un vuelco, ¿no? Yo diría que sí. Claro, eso realmente ha pasado con la migración. Por ejemplo, la migración fue la que llevó la comida. En el propio afán, ¿no?, de resolverte la vida en el exterior, los peruanos han tenido que comer lo suyo, ¿no? Claro. Y entonces, ¿qué hacía un inmigrante peruano, por ejemplo, en Nueva York? Pues tenía que ir a su mercadito, hacer una compra básica y en el transcurso de la semana hacer su papa a la huancaína, sus platos, ¿no? Y de esa manera economizaba, comía lo suyo y sin darse cuenta contribuyó con la llegada de la gastronomía a otro país, ¿no? No, yo me acuerdo cuando yo era chibolo, tenía 7, 8 años y yo vivía en Bélgica y me acordaba que cada vez que nos visitaba alguien o mis papás iban al Perú o nosotros toda la familia íbamos al Perú y regresábamos, estaba seguro que mis papás tenían una maleta llena de ají, ¿no?, que habían congelado, ¿no? O sea, todo contrabando de productos alimenticios, ¿no? O sea, no contrabando otras cosas, pero sí de comida, para poder preparar sus platillos ahí en Bruselas. Y ahora se puede conseguir ají, se puede conseguir todos los pomos de rocoto, absolutamente de huacatay, de todo lo que quieras, pero fíjate, hace 30 años no. Claro. Hace 40 años difícil, ¿ah? O sea que hoy en día hasta la bodega de la esquina tiene su tari, su salsa de ají. Eso significa que si lo pudimos hacer con la gastronomía, creo que es cuestión nada más de mentalizar un poco, organizar un poco ideas, ¿no? Y trabajar en función de lo que podría ser que, por ejemplo, el poeta de los Heraldos Negros, pues no puede ser posible que recorras casi todas las bibliotecas de Estados Unidos y no hay un libro traducido, claro, ¿no? O si lo consigues por Amazon, pues te cueste un ojo de la cara, claro, ¿no? El tusteno, por ejemplo, y no lo puedas comprar, ¿no? Sí. O sea, que sea un lujo, no puede ser, ¿no? O sea, creo que sí, es válido pensar de que hay gente que nos puede estar siguiendo tranquilamente desde cualquier lugar del mundo y unirse a nuestra travesía
que tenemos con nuestra Fundación Universidad Hispana a nivel de la literatura, ¿no? Tenemos el concurso periodístico literario, también poético, que precisamente lleva el nombre de César Vallejo, Notas Migratorias César Vallejo. Te invitamos a ti y a todos los que puedan participar, con quien te encuentres, para que manden sus pequeñas notas literarias, ¿no? Poéticas, y participen. De esa manera nos enteramos, ¿no?, de cómo fue el afán, por ejemplo, de tu madre para que no perdieras tu lengua originaria, ¿no? Y para que no perdieras la leche de tigre, el ceviche. ¿No? Bueno, ya finalizando, háblanos de tus libros. Ya, bueno, el primer libro es un estudio sobre la narrativa peruana contemporánea y la violencia política, y se llama Forasteros en Tierra Extraña. Y es un estudio donde analizo obras que habían recibido varios premios importantes, pero algo que las unían era el tema de que, bueno, estaban hablando de la violencia política, pero también intentando hasta cierto punto mantenerse un poco neutral cuando hablaban del tema. Claro, es difícil, ¿no? Por ejemplo, tú mencionaste el libro de Lori Berenson, ¿no? Pero podría condicionarse un poco a lo que sería apología del terrorismo en algún momento, ¿no? Pues, edulcorar un trámite, ¿no?, con esa temática, ¿no? Sí, pero bueno, esa novela no lo hace así. O sea, y las otras novelas tampoco, yo no creo que... pero es difícil para el escritor, de todas maneras, ¿no? Es difícil, sí. Tiene que tomar sus... Porque quiere tener así un poco... Su licencia. Algo más abierto, ¿no? Más abierto a la interpretación, ¿no?, por parte del lector. Pero sí, o sea, para mí era... de hecho, fue una manera de también recuperar y rescatar mi peruanidad, que no la había perdido, pero en la escuela graduada yo estaba estudiando otros temas, otros autores, ¿no? Y en un principio, como yo hice la prepa en España, iba a especializarme en la literatura española. Pero me llegó un libro peruano de un narrador que se llama Jorge Eduardo Benavides, de Arequipa. Estos cuentos de la colección La Noche de Morgana, y me encantaron. O sea, unos cuentos así, una estilística que recordaba a un joven Vargas Llosa, a un Cortázar, ¿no? Y de repente, o sea, tuve la suerte de que ya cuando estaba escribiendo la tesis, los peruanos estaban ganando premios, ¿no? Y yo decidí estudiar las obras de estos autores. Y hasta cuando ya estaba terminando la tesis, Fernando Iwasaki escribió un libro divertido que hace referencia a uno de los libros de Vallejo, pero se titulaba España, aparte de mí, estos premios, ¿no? Porque era una cosa, cada año ganaba un peruano, ¿no? O sea que era un buen momento, y sigue siendo un buen momento desde mi punto de vista literario ahora para el país. Ajá. Por si acaso, para los que puedan ver lo que ha sido tu ponencia, ¿no? Tú mencionaste ahí en una parte que había un show mediático en torno a lo que fue la captura de Abimael Guzmán, ¿no? Si no se hubiese hecho de esa manera, para ti, ¿cómo tendría que haber sido? Siendo el personaje tan sanguinario, ¿no?, tan malévolo, ¿crees tú que se exageró? Para mí yo lo vi normal, ¿no? Porque la verdad que el tipo era súper malévolo, ¿no? O sea, claro. Yo creo que si en Estados Unidos capturan un tipo así, ese show mediático quedaba corto, ¿no? O sea, tú dices que es show mediático. ¿Cómo lo hubieses hecho tú en todo caso? ¿Por qué dices show mediático? Te lo pueden decir, pueden criticar, ¿no? Tú sabes cómo es la... Claro, ¿no? Y yo... ¿Qué dirías? Con mucho gusto puedo... ese es un tema que sí me interesa mucho debatir, ¿no? Porque yo jamás quiero presentarme como un apologista claro. Al terrorismo, al senderismo, mucho menos a la figura nefasta de Abimael Guzmán, ¿no? Pero yo creo que la presentación pública no
no le había puesto así con esa ropa y así. Hubiera sido así un poco más, menos show. O sea, mira, aquí hemos capturado a Aymal Gwan. Sí, a esta figura así nefasta, ¿no? Y como somos un país de leyes, okay, lo vamos a procesar, ¿no? Y, o sea, vamos a todo el proceso jurídico y tenemos pruebas y luego lo vamos a encarcelar, ¿no? Y ya, se acabó la cosa, ¿no? Para mí eso funciona, porque a veces yo creo que cuando se hace así, se hacen esos shows así, hasta cierto punto eso también sirve para reclutar a más terroristas. O sea, sirve como el objetivo contrario de lo que quieren hacer. Como una especie de venganza, algo así. Sí, y para mí, ¿no? Esto ya no le vamos a elevar, no le vamos a subir así como un genio o como como diríamos en inglés, o sea, evil genius, un mastermind, algo así, ¿no? Un autor intelectual, pero así, no, lo vamos a tratar como un criminal, que es un criminal. Y ya, o sea, pero yo creo que es cuestión de puntos de vista. De puntos de vista, ¿no? Siempre es bueno aclararlos, porque tú sabes que los fanáticos y los otros, hay un contrapunteo, ¿no? En los últimos tiempos a nivel de la política en Perú, bueno, debes estar enterado, ¿no? Y hay una especie de todavía compás de espera en torno a lo que acontece, por ejemplo, con la gobernabilidad en el país, ¿no? Ajá. Ya, finalmente, ¿cómo ves eso precisamente? ¿Cómo ves esa gobernabilidad? Para afuera, por ejemplo, se acaba de autorizar la salida de la mandataria, de la presidenta Dina Boluarte, por primera vez hacia afuera, y va a haber una posibilidad de que un presidente virtualmente ejerza su función gracias al permiso que le acaba de dar el Congreso de la República. Figura extraña, porque no ha pasado antes. No sé, ¿cómo lo ves? Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos es normal que Biden viaje y que todo se maneje sin que esté él presente, ¿no? Claro. Pero para el caso de Perú, pues hay una tensión también, ¿no? Porque hay mucha gente que está descontenta con que ella siga gobernando. No sé, tu punto de vista. Difícil, repito. O sea, es que la política peruana también, como dije antes, me cuesta un poco opinar. Por lo que estuviste fuera, ¿no? Por estar fuera y con esa distancia, yo prefiero no meterme tanto porque no tengo todo el contexto, no vivo acá, o sea, yo cuando estoy aquí me lo paso muy bien con mis patas, con mis colegas y todo eso, pero es otra realidad, ¿no? Claro. Y yo creo que mi papel es bueno, observar. Yo me dedico más a la literatura, a la traducción, a los estudios culturales, ¿no? Claro, hay una intersección entre cuestiones políticas y la literatura, claro, obvio, de hecho. ¿no? Pero ya para ponerme en esa posición de comentarista político me cuesta porque no es mi campo, ¿no? Y no, o sea, y lo curioso con el contexto latinoamericano versus el de Estados Unidos es que en Estados Unidos para mí es mucho más fácil identificarme con un partido político. Por ejemplo, a ver, háblanos así en líneas generales. ¿Cómo lo ves a Biden? Ahora se viene ya el proceso electoral. ¿Cómo ves que Trump sea justiciado? Yo creo mucho más en los demócratas. No son perfectos y no son mis ídolos. O sea, yo no los veo así como, ay, mi presidente, mi Dios. No, para nada. O sea, yo voto por lo general. Pero ¿no te parece que hay una caída, por ejemplo, ahorita con el problema que tienen en Nueva York con los inmigrantes? Sí, ¿no? sí, ¿Hay un mal manejo por parte de Biden de esa temática? Claro, pero también es un fallo del sistema, ¿no? Porque nadie ha querido asumir ese papel necesario de hacer una reforma importante en las leyes de inmigración de Estados Unidos. O sea, los dos partidos realmente tienen la culpa de no sentarse y a dialogar y
y de poner algo en pie, ¿no? Para que no tengamos estos problemas cada año, porque siempre hay crisis, siempre, o sea, yo vivo en Texas, ¿no? O sea, siempre hay problemas ahí en la frontera. O sea, por otra parte, el gobernador de Texas y las estrategias antimigratorias que está haciendo ahí en la frontera me parecen también medidas muy peligrosas, ¿no? O sea que para mí tampoco es una cuestión muy fácil, o sea, no es fácil para nada, es un tema súper complicado, ¿no? Pero yo mantengo que los demócratas, desde mi punto de vista, siempre intentan mucho más de hacer que el gobierno funcione, mientras que los republicanos, desde mi perspectiva, ¿no? Dicen, bueno, el gobierno es el problema y no quieren gobernar, o sea, quieren el poder, ¿no? Pero quieren hacer toda su política, ¿a quién beneficia, ¿no? Y luego, cuando me pongo aquí a pensar en Latinoamérica, siempre quiero pensar y creer mucho más en la izquierda, pero me han defraudado toda la vida, ¿no? Pero jamás podría considerarme alguien de derecha, ¿no? O sea que yo por eso digo que a la hora de hablar de política no quiero ser así de ni chicha ni limonada, ¿no? Pero me cuesta un poco porque sí, tengo tendencias mucho más de izquierda, ¿no? Pero siempre me han dejado así, como dije, así, defraudado, ¿no? Y me da pena. Como que falta algo, ¿no? Sí. Bueno, vamos a esperar el desenlace de lo que acontezca acá en Perú. Esperemos que para bien pues todo se maneje como debe ser. Y todo Estados Unidos igual, ¿no? Que nuestros hermanos hispanos pues tengan una solución, ¿no? Ahí en Nueva York, ¿no? Porque están prácticamente, no solamente hispanos, ¿sabes? Vemos ahí africanos de todos los países, todos los migrantes, ¿no? Y no hay una solución. Claro. Algo ilógico en estos tiempos donde deberíamos de ya tener todo computarizado, ¿no? Claro. Y no encontrar respuestas en un país de primer mundo es difícil de comprenderlo, ¿no? Efectivamente, estoy de acuerdo. Tu despedida, ¿cuál sería? ¿Vas a volver pronto seguramente para...? Sí, ojalá, ¿no? Sí, me encantaría regresar el año que viene, ¿no? Ese es el plan. Tal vez así para febrero o marzo, porque no voy a dar clases en la primavera de Norteamérica. O sea que el plan es regresar y ir avanzando con otros proyectos literarios que tengo. Bien, Gabriel, un placer y la mejor de las suertes. Muchas gracias. ¿Qué tal, amigos? Continuamos en la Feria del Libro, ahora con nuestro amigo Julio César Benavides Parra, de la editorial Vicio Perfecto, Vicio Perpetuo, para conversar un poco sobre lo que significa editar un libro en el Perú. ¿Cómo es editar un libro en el Perú? Y bueno, es complicado porque hay que luchar contra muchas cuestiones, ¿no? Un poco la diferencia de la gente, los pocos lectores. Pero ahí estamos, pues ya estamos 2 años con el proyecto editorial y bueno, ya casi... ¿Cuán difícil es, por ejemplo, cuál es tu principal enemigo? Bueno... ¿La indiferencia, decías? Los pocos lectores también, ¿no? Y también porque hay ferias, solamente 2 en el año que son importantes, que es la Internacional de Ricardo Palma, y después todas las demás ferias no se reditúan económicamente, no mucho, ¿no? Entonces esa es la realidad actual. Ahora, ¿cómo lo financias? ¿Cómo te financias? Bueno, mira, el sello editorial es como una especie de socios. Con el autor vamos 50-50, no es que también... Porque tú sabes que para que sea un proyecto posible tiene que ser de esa manera, ¿no? No es que también nosotros no somos un fondo editorial de una universidad o del Estado que tenemos recursos ilimitados. Y vamos a sacar las cuentas por la última edición, se llama Presencia Tenebrosa, Antología de Cuentos de Terror. ¿Cuál fue el costo de esto, por ejemplo, entre el que escribió la obra y la editorial? Ya mira... para que la gente tenga una idea, ¿no?
Claro, el libro es este es un fondo colectivo, todas las antologías son fondos colectivos. Es como una preventa donde los autores dan un dinero y se les da preventa 10 libros. Ajá. Entonces eso facilita que salga un libro como este, más que una cuestión económica directamente nuestra, ¿no? ¿Y eso significa 10 libros cuánto? 250 soles, ¿no? Cada uno. Cada uno, y cada uno recibe 10 libros. O sea, como es como si que cada un libro le costara 25 soles a cada autor, ¿no? Ya. Y eso hace proyectos factibles porque tú sabes que en el mundo actual, ¿no? O sea, 250 multiplicado por la 10 cantidad. autores. ¿Cuántos autores son? Sí, a ver, son 28 autores, pero hay solamente 15 que aportan nada más. Por 15. Porque los otros son invitados, que son autores reconocidos, que nos ayudan con la cuestión de su cuento, que lo ceden y ellos no aportan nada, solamente participan en el libro, ¿no? O sea, de los 28, hay 15 que aportan y 13 que van gratuitamente, ¿no? O sea, estamos hablando de como 2.500 soles promedio. No, 2.500 más 1.250, 3.750, ¿no? Es lo que vendría a ser el costo. El costo total del libro, ¿no? Ya. Y ¿esto ya es porque te conocen o cómo es que ellos apuestan por la editorial? Claro, esa es una buena pregunta. Mira, yo a partir del año 96 que ingresé a la universidad tenía 19 años, ahora tengo 46. Es el tiempo que yo tengo ingresado en el mundo cultural. Al inicio nos hacíamos solamente recitales entre amigos y ahí es cuando me conocían y ahí es cuando conozco a cantantes, periodistas y después el proyecto como editorial nace primero con una revista que se llama Vicio Perpetuo, que es un fanzine que siempre hemos obsequiado gratuitamente y la editorial nace el 15 de enero del 2011 y ahí es cuando comienza el proyecto editorial, pero ya como te digo hay toda una seguidilla, una continuidad, una trayectoria que comienza el año 96, ¿no? Cuando yo recién había sido mayor de edad, ¿no? Claro, ahora que estamos abiertos al mundo por internet, ¿no has tenido pegada o relación así directa para hacer una fórmula internacional de pronto, como lo hacen otras editoriales? Esa es una buena pregunta, mira, pero por ejemplo este libro sí tiene autores extranjeros, o sea, algunos pocos, pero son. Por ejemplo, hay un venezolano que es el que aporta con la portada, porque él se le cede los libros gratuitamente, que se llama César Blanco, ahí está aquí el libro. También hay un autor mexicano que se llama Gustavo Ramírez, que también está en el libro. Y hay un autor español que se llama Sergio Rufo, que también está en el libro. Entonces, pero nuestro alcance es más nacional que internacional. O sea, hay antologías también que tenemos autores de Salvador, que son unos microcuentos. Hay uno de Bosnia, que también está en algún libro. Hay también autores chilenos, argentinos, del Salvador, cubanos también también hay de Puerto Rico. Entonces, claro, la editorial no es 100% como en ese caso que tú tienes en la mano, una antología internacional, pero se puede considerar hispanoamericana porque hay algunos autores representativos, pocos, pero hay en esta antología que tú tienes en la mano, ¿no? Ahora, en el caso tuyo, en lo particular, nos comentabas que habías también escrito, ¿no? Te habías atrevido a escribir. Y te has atrevido a escribir un poco entre la política y de pronto la injusticia, ¿no? Claro. Coméntanos un poco sobre Oídos Sordos. Claro, mira, este es mi quinto libro, el Oídos Sordos, porque yo antes he publicado 3 poemarios. Cultura Combi, que fue un libro muy exitoso porque la problemática de la combi en el Perú que se iba a ser descartada en ese tiempo. Mar de Amores, que es poesía romántica, y Narciso y sus musas, que son mis 3 primeros poemarios. Y después escribí un libro de 20 cuentos que tenía el terror y el erotismo dentro de esos cuentos. Y esta es mi quinta obra, pero mi primera novela. Que como tú bien lo agregaste, esto tiene humor, tiene política, tiene fútbol, tiene erotismo y tiene una carga emotiva muy fuerte, porque este libro yo lo escribí cuando era mucho más joven y recién lo he editado hace 3 años, en el 2021. Y para que he tenido una buena acogida, saqué 500 ejemplares de este libro y me quedan 10 o 20, no me quedan más. Entonces, ¿será que porque también yo he sido docente 20 años, mucho de lo que yo me identifico mucho con los jóvenes, ¿no? Y entonces yo considero, como lo hacen los grandes escritores, eso significa que yo no sea gran escritor, sino que hay que adecuarse al público, ¿no? No le vas a dar un texto complicado que no entiendan, sino que tiene que ser sencillo, facilito. Y por más que tiene técnicas narrativas como la técnica del flashback, la técnica de la caja china o la técnica de bolsas múltiples, es un texto que se lee muy fácilmente, son 80 páginas. Para una novela breve, que tú sabes que ya no se lee mucho, no se leen ya novelas de 500 o 1000 páginas. Esto viene a ser como un cuento largo, ¿no? Claro, como un cuento largo, o lo que llaman New Round en Francia, o sea, una novela corta, breve, ¿no? Que se lee fácilmente, ¿no? ¿Qué pasó? ¿El cuento no daba para más o te cansaste? No, la verdad no es eso, sino que tú sabes que el lector joven, o sea, al que apunta a esta novela que es de 18 hasta 35, 40 años,
no lee novelas tan extensas, porque no le da el tiempo, el trabajo no le permite, o también como son maniáticos de la cuestión del internet, el Facebook, el celular, también no se quedan muchas horas leyendo, ¿no? Entonces yo elaboré una novela que sea breve para que todos la lean, ¿no? Y lo lean rápidamente, porque esa novela la puedes leer en 2-3 horas, o sea, hasta menos tal vez, no depende del ritmo del lector, y entonces eso es lo que como autor lo sé, como escritor lo sé también, y como editor, ¿no? Que también veo el día a día, por ejemplo, hay gente que escribe poemarios de 300 páginas, no, el lector ahora actual lee poemarios de 40, 60, 80, máximo 100 páginas. Y las novelas también igual, también. El lector común y corriente lee novelas como esta, de 80 páginas, 100, 200, hasta 250 y ahí ya dice basta, ¿no? Entonces hay que adecuarse al lector contemporáneo. Y como que la cosa va disminuyendo, porque ahora lo leen por un celular y bueno, da la impresión que las páginas son cada vez más cortas, ¿no? O sea, no, la capacidad lectora se está perdiendo. Sí, esa es una buena observación. Yo te digo que la diferencia entre un libro que tú dices, el libro virtual, comprarlo en Amazon o como quieran decirlo, y un libro como este, que es un libro físico, la diferencia es que este libro físico no necesitas electricidad porque no se agota nunca, te dura toda la vida y lo puedes leer donde sea, ¿no? Hasta en el baño. Claro, o un lugar remoto donde no hay internet, ¿no? En cambio el libro digital no tiene esa facilidad, pero el libro digital no tienes internet, no lo puedes leer. Se agota la batería, no lo puedes leer. Se te moja el equipo, ahora, fatal, ¿no? La pregunta que se estará haciendo la persona que nos está viendo, en especial en Estados Unidos, en Europa, es: ¿tú puedes vivir de esto o te dedicas a otras cosas? Esa es también otra buena pregunta. Mira, yo fui 20 años docente, del año 2000 al 2020, y la editorial comenzó en el 2011, pero desde el 20 hasta la actualidad, o sea, desde el tiempo de la pandemia hasta la actualidad, me dedico al 100% a esto. Y tampoco no es que viva con muchos lujos, no, pero tengo lo básico y puedo darme algunas cuestiones, puedo viajar. Bueno, no viajo al extranjero porque yo tengo una idea muy clara de que si al extranjero yo viajo me tienen que invitar y pagarme todo, ¿no? Pero viajo por todo el Perú, he ido a la costa, sierra y selva, y a veces también, por ejemplo, hace poco me fui a Áspero, que es una de las culturas que está dentro del Caral, ¿no? Y me di un viaje de relajo, ¿no? Entonces, todo es una buena administración de los recursos y gastar en lo básico, ¿no? Más que una cuestión de tener mucho dinero. O sea, que sí te da para vivir. Sí. Con la crisis actual y todo. Sí, claro, sí. Porque en el peor momento del Perú ya tienes regular cantidad de años. Claro. Igual no estuviste a punto de desertar, por ejemplo. No tiraste la toalla. No, es como te digo, y más, justo en el 2020, que es el tiempo del COVID, se dio una coyuntura. Mucha gente creía que iba a morir. Entonces muchos publicaron, aunque las ediciones eran cortas, eran 50, 100 ejemplares, pero muchos de los que no publicaron nunca en su vida comenzaron a publicar en ese tiempo. Entonces eso ayudó a que la editorial, que estaba un poquito baja en 2018-19, antes del COVID, comenzara a levantar, y ahora ya está caminando solita, ¿no? La mayoría de tus libros son libros cortos, ¿no? O sea, son de pocas páginas, ¿no? Sí, es que, como te digo, en el público actual y el lector actual no lee mucho. Entonces, yo conociendo como editor, a veces cuando me llega un bodoque, ¿no? Yo le digo, hermano, ¿qué vas a hacer con un libro tan grande, no? Nadie lo va a leer, nadie lo va a comprar, porque, o sea, leerlo, que es difícil, o sea, que lo compren es más difícil, ¿no? Entonces, yo trato de adecuarme a lo que pide el siglo XXI y de estos años, y también al lector aconsejarlo, porque el editor es como un consejero del autor, ¿no? Bien, Julio César, bueno, te deseamos la mejor de las suertes en tu travesía editorial, ¿no? Y bueno, dirígete al público, tal vez alguno de ellos se contacte contigo y pueda hacer realidad su libro acá en el Perú. Listo. Libro corto, ¿no? Ajá, claro, exactamente. Bueno, gracias a ti por la entrevista, gracias al amigo camarógrafo que está acompañándonos, y gracias a todo el público hispano de Estados Unidos y Europa que nos escucha y nos ve. Bueno, por cierto, la editorial tiene varios títulos, voy a mostrar algunos de ellos, que son los que tenemos acá. El mío, que está a la izquierda, y acá hay otras antologías también muy importantes. Los invito a todos a participar en la editorial Vicio Perpetuo. Nos pueden escribir al correo edicionesvicioperpetuo@gmail.com o llamarnos al 929-297-202, bueno, código 51, ¿no? Para el prefijo para el extranjero. Y entonces estamos para servirlos, para ayudarlos, y también para que participen en esta nueva ola de lectura que se está dando en el Perú y, bueno, parte de Latinoamérica, a pesar de toda la tecnología. Bueno, ustedes saben, como les mencioné a nuestros amigos, es una lucha desigual, pero creo que se puede dar y se puede lograr, ¿no? Muchas gracias a todos. Bueno, ¿cuál es tu vicio? La lectura. La lectura, cuidado, ¿no?